Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a la primera emisión, la primera charla de Día Feliz, un programa hecho por compañeros, y para todos los que estén del otro lado y que les interese escucharnos. Bueno, acá estamos con nuestro primer invitado del día, el padre Erahan, y también estamos con Nico. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, buenas noches para todos. Un lujo el invitado que tenemos hoy. Esperemos hacer el mejor programa posible y va a ir mejorando día a día. Muchas gracias. Dona, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Excelente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nico, Colo, bueno, director, capo, la verdad, este gran equipo de Día Feliz. Hoy un nuevo Día Feliz con el padre Erahan. Padre, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Por favor, es un orgullo tenerlo acá, así que bueno, es un programa de principios y valores. Y bueno, queríamos conocer a nuestros candidatos y cómo romper el hielo, sino con nuestro candidato a jefe de gobierno. Qué bien, adelante nomás. Así que bueno, vamos a arrancar con unas pequeñas preguntas que tenemos, padre. Bueno, primero queríamos conocerlo a usted como persona. Vamos a arrancar por el hombre, ¿sí? Usted es párroco en la parroquia de San Pedro Telmo. Sí, desde hace 4 años estoy en San Pedro Telmo, una parroquia, para el que no conoce la ciudad de Buenos Aires, está en el microcentro, pero el casco antiguo de la ciudad, el Arrabal Sur, le decían. Así que la iglesia es de 1734, cuando se empezó a fundar. Y tiene mucha memoria histórica, todas las manzanas de San Telmo tienen recuerdo de la memoria de la ciudad. Hermoso, hermoso. ¿Y cómo es la comunidad? Mirá, la comunidad es un barrio de casas bajas, con muchos negocios de antigüedades, negocios de comida, cafés, bares, cervecería, restaurantes. Hay muchos pubs donde se toca música, es un barrio de arte, por eso también la comunidad, no solamente hay una comunidad de fe, que lleva adelante la liturgia, los sacramentos, la catequesis, la caridad, sino también estamos formando una comunidad de artistas, en la que es una casa de artistas de la diócesis en San Telmo, abierta a toda la ciudad. Qué bueno, excelente, muy bueno. Bueno, para profundizar un poquito para meternos un poco también en su vida eclesiástica, ¿no? Conoció a Jorge Bergoglio. Sí, claro. Desde el 96, ella estuvo hacía 2 años en la diócesis, en la Vicaría Flores primero, pero cuando fue vicario general, ya lo empecé a frecuentar y sobre todo como párroco de Santa María en ese momento, en Almagro Caballito, Avenida La Plata y Venezuela. Hice mucho discernimiento con él sobre diversas tareas y actividades. Ahí también, con su ayuda, comencé a dedicarme también al arte y la fe. Un hombre de las letras. Él era un hombre muy experimentado, pero además supo discernir y acompañarme y ayudarme. Sí. Lo conozco mucho, en profundidad, compartimos el amor a San Ignacio de Loyola. Él lo conoce muchísimo, obviamente, y yo también, aunque no soy del clero diocesano de Buenos Aires, pero Ignacio de Loyola es una de las figuras que más me interesó conocer su espiritualidad e incorporarla. Qué bueno, excelente. ¿Y a Francisco lo conoció? Francisco lo vi una vez en Santa Marta, un año, no me acuerdo, año y medio de Papa, en una misa día de semana, y después un saludo, 5 minutos. Qué bueno. A la salida de la misa. Tuvo una experiencia. Pequeño coloquio. Sí. Bien. Bueno, buenísimo. Sobre todo a través de todos sus maravillosos trabajos, que son Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Laudato Si, son un potencial increíble de la Iglesia en el siglo XXI. Así que sí, lo conozco mucho. Genial. Bueno, más o menos entonces, para empezar un poquito a meternos más en lo profundo de la cuestión quizás política, hablando un poco de Fratelli Tutti y linkeándonos con nuestro espacio político, Guillermo Moreno propone y pone en la arena de discusión el tema del globalismo
y pueblos. Claro, ¿cuál es la tensión principal o el conflicto principal de este periodo de nuestra historia? Porque lamentablemente es algo que mucha gente no lo ve, aunque por otro lado en la vida cotidiana se olfatea, pero no le pone palabra porque por ahí se deja llevar por viejas lecturas del mundo, la Guerra Fría, ¿no? Izquierda y derecha, comunismo, liberalismo, como si la tensión o las tensiones geopolíticas del mundo que traman la vida internacional de los pueblos, pareciera que fuera, muchos lo leen todavía con esos parámetros que ya han quedado totalmente perimidos desde hace 30 años. O sea, la caída del muro significó, 1989 significó el fin de esa etapa, y por eso uno no puede ver la realidad de lo que estamos viviendo cuando lo ve con parámetros viejos. Entonces, claramente, tampoco la tensión es como algunos la leen entre unipolarismo, multipolarismo. Es una lectura muy extendida, pero equivocada, como si fuera el unipolarismo norteamericano contra un multipolarismo en gestación, que sería, además de Norteamérica, sería Rusia, China, por ahí India, por ahí Europa. Y claramente esa lectura tampoco es la que permite leer lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es ha habido un intento de avance del globalismo, esto es, un intento de gobierno supranacional de todos los pueblos, a la que responde defendiendo su propia tradición, idiosincrasia, su historia, su memoria, los pueblos del mundo, todos los pueblos del mundo. Sí. Por eso hablamos de a veces se dice internacional, pero para internacional a veces nos suena sin contenido, ¿no? O sea, el concurso de todas las naciones del mundo. Claro. Cada una chiquita, grande, con un rostro, con otro, en su diversidad, permite precisamente una riqueza de intercambio recíproco, que es la imagen famosa de Francisco del poliedro, ¿no? Sí. No somos una esfera, no somos todos idénticos, equidistantes y sin matices, sino que somos un poliedro. O sea, cada pueblo del mundo, que desde un punto de vista, supongamos, del PBI, alguno puede ser bajo, pero desde la cultura puede ser muy rico. Y así siguiendo, ¿no? Entonces esa es lo que nos permite terminar de asentarnos a todos los pueblos del mundo fuera o sea, teniendo camino propio fuera del globalismo, es justamente el reconocimiento recíproco de los pueblos de las riquezas propias de cada uno y el intercambio a partir de las riquezas que no solo son de materia prima o de producción científica o de producción industrial, sino de la tradición espiritual, artística, cultural, a memoria de los pueblos con la que el pueblo sigue creando su futuro. Por eso hablamos de intercambio entre los pueblos, o sea, de pueblos hermanos, entre los cuales extendemos permanentemente puentes y nunca muros, ¿no? Todo eso tiene que ver con esa actitud de comunión de naciones o de pueblos o de soberanías, a través de las cuales vamos creciendo sin que el globalismo nos uniformice, nos quite identidad, nos quite memoria. El globalismo se manifiesta siempre con la metáfora de lo líquido, ¿no? Sí. O sea, la salida es tener liquidez financiera, claro. O somos una sociedad líquida, ¿no? Claro. La metáfora de lo líquido se emplea mucho y justamente nos permite, por eso que el pueblo olfatea todo esto, aunque no haga una lectura geopolítica de investigación, pero se olfatea porque no nos dejamos liquidar. Bien. No nos podemos asentar sobre una sociedad líquida, nadie levanta una casa sobre un mar y tampoco se puede arar el mar. El mar es para intercambiar, para navegar e intercambiar culturas y bienes, pero un pueblo tiene tierra. Bien. O sea, tiene raíces. Hermoso. Eso es sólido. Ahí hay solidaridad. Hermoso. Bueno, entonces, más o menos, venimos hablando también de los nacionalismos y del resurgimiento de los nacionalismos en Latinoamérica. Y es una respuesta frente a esto. ¿Cuál es su opinión? Claro,
siempre entendiendo que cuando decimos nacionalismo, igual que cuando no decimos izquierda y derecha, que son categorías de Europa, ya perimidas, a veces la gente sigue diciendo, este es de izquierda, este es de derecha. Sí. Es un léxico que tuvo su razón de ser hace 2 siglos, se leyó el mundo con esas categorías, dejemos de lado si bien y mal, insuficientemente, pero ya son totalmente perimidas. Tampoco la categoría de nacionalismo europea tampoco nos dice nada para hablar de los pueblos del mundo hoy en el siglo XXI, ¿no? Naciones es la organización que el pueblo se da, la identidad y las costumbres, la organización del Estado, de su gobierno, la participación de los pueblos. Quizás soberanía es una imagen que pega mejor, sí, antes de hablar de nación, que está totalmente adecuado, pero la soberanía hoy pega, o sea, es esa libertad colectiva de un pueblo, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso. A mí me ha pasado, padre, en alguna de las mesas de campaña que sacamos, que me han dicho que nos creemos los dueños de la moral por llevar adelante una campaña con el eslogan que tenemos moral y que la ciudad tiene moral, intentando entablar la moral con la política. ¿Usted cree que su candidatura aporta algo más de lo moral, como los factores que venimos hablando ahora de individualismo contra colectivismo? Mirá, nosotros decimos que la cuestión es moral. Cuando uno dice la cuestión es la vida, nadie dice que uno siente dueño de la vida, porque obviamente la vida incumbe a toda la comunidad, a todos los seres humanos que vivimos en comunidad. Entonces, es un poco falaz pensar que no se debe plantear desde la moral, porque toda convivencia humana es moral. Tal cual. Con justicia o sin justicia, con mentira o con verdad, con amor o con odio. Esa es la moral. Entonces, quizás lo rescatable de esa inquietud pueda ser que pueda haber un prejuicio válido, quizás en otra época, a mi juicio, no en este siglo XXI, pero es verdad que, qué sé yo, ha habido comunidades religiosas, pero de un tinte fundamentalista, que se han creído dueños de la moral o han impuesto. Pero justamente es ese mundo europeo que no nos representa, ¿no? Más bien uno tiene que ver que el día de hoy, en el siglo XXI, mucho le debemos a los pueblos del mundo, de África, de Asia, del Medio Oriente, de América Latina, de todo el mundo, sí, que han sabido, desde sus creencias religiosas, que da un fundamento a la ética y a la moral, proponer una convivencia con justicia, con paz, con igualdad. De modo que es un tema abierto para enriquecernos entre todos. Sí, tal cual. Aún personas no religiosas no diría, porque nadie puede juzgar sobre la religión de nadie, ¿no? Tengamos presente, por ejemplo, que a los primeros cristianos en el Imperio Romano, mártires, el motivo de condena, escrito judicialmente, era por ateos. Claro. O sea, ¿qué significaba eso? Significaba que no querían adorar la imagen del emperador como alguien divino. Entonces, por eso con las categorías religiosas, como todas las, digamos, categorías, nunca hay que manejarlas unilateralmente. O sea, alguien puede no pertenecer a una comunidad religiosa, pero por su dinámica de búsqueda, por su aprecio de la vida como misterio, por su búsqueda en su modo de pensamiento, de convivencia o de arte, desarrolla esa cualidad de misterio de la vida que implica una altísima moral. Sin duda, sin duda. Entonces, no se está diciendo, cuando decimos la cuestión es moral, no estamos diciendo tal modo de defender esta o aquella moral, porque no hay, la moral, nadie es dueño de la moral. Estamos diciendo que desde las creencias de cada uno, de la ideología de cada uno, de las prácticas artísticas o de pensamiento, de convivencia de cada uno, todos tenemos que decir que para salir de este conflicto enorme de nuestra sociedad y del mundo, hace falta justicia. Eso es, hace falta verdad, hace falta compromiso con la verdad, que si decimos que
la verdad es absolutamente relativa y que nadie la tiene y que no existe, difícilmente fundemos una convivencia sobre eso, ¿no? Que si decimos que aceptamos que hay mentira y bueno, convivamos con la mentira, porque bueno, así somos las sociedades humanas, mentimos, y yo no quiero seguir dándole el voto a un gobierno que miente, porque la gente no quiere, ¿no? Dice una cosa y hace otra. Sí. Y nunca me lo explicó. Sobre ese fundamento la democracia no puede crecer. Si celebramos 40 años de democracia, la discusión es ¿qué democracia? Entonces, la justicia, la verdad, no a la mentira, no al odio. Sobre el odio no se construye la convivencia. Es algo imposible construir sobre el odio, ¿eh? Sobre una grieta permanente, sobre un elenco de grietas permanentes. Nunca nadie se construyó sobre una comunidad, sobre una grieta, ¿eh? Llamada grieta. Hablo el léxico que se usa hace unos 10, 15 años, ¿no? El Martín Fierro decía, los hermanos se pelean, los separan los de afuera. Bueno, eso es moral. Los hermanos tienen que aprender a no pelearse, a reconciliarse, a convivir con todas nuestras diferencias. Si no, te devoran los de afuera. Esto es moral, ¿no? Esto es ética. Moral y ética son casi sinónimos, ¿no? A lo mejor se admite más ética que moral, como término. Hay que hablar del asunto más allá de los términos, ¿no? La única diferencia es que la moral son las costumbres y la ética es sostener con fundamento esas costumbres, fundamento filosófico. Pero no significa que el que tiene su práctica, el pueblo que tiene sus prácticas de convivencia y de tradiciones y de vida, de cuidar su propia tradición, aunque no la pueda defender con argumentos, está igualmente convencido de eso y sostiene que se vive desde ese cultivo de esos valores, ¿no? Pongamos un ejemplo del teatro, que ya saben que es un arte que yo practico, ¿no? Pero muy conocido. Antígona, obra clásica de Sófocles, ¿no? ¿Quién es Antígona? Antígona es la jovencita, mujer, joven, que defiende frente a una ley de los hombres, el Senado, digamos, para traducir al término más romano, solamente eran hombres los que estaban en la configuración de las leyes, y dice, no, esa ley que acaba de dar es injusta. ¿Por qué? Porque contradice la ley de la tierra, de la sangre, que justamente las mujeres comunican, que al hermano muerto en guerra civil hay que enterrarlo, ¿no? Sí. Esa es la moral. La fuerza vital que aparece de una mujer que dice, yo no voy a dejar de respetar la ley sagrada de enterrar a mi hermano porque lo diga el soberano. Eso es moral, ¿no? Sí. Sin duda. La ética de Aristóteles, que es unas décadas después, como saben, en Atenas, da una formulación teórica a estas cosas. Pero el que no da la formulación teórica, pero es auténtico defensor de la tradición del pueblo, como Antígona, su moral, por la cual da la vida y evita que la guerra civil se siga viviendo en su ciudad natal, eso es moral. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos por una pequeña preguntita respecto a principios y valores. Perdón, me perdí en ¿cómo llegó usted a principios y valores? Es una historia más o menos conocida, pero quería si nos las contaba a nosotros. ¿Cómo no? Sí. Bueno, yo... primer paso es que cuando escuché al Papa Francisco al primer año de su ministerio como obispo de Roma y como pastor de la Iglesia Católica Universal, decir, una frase muy conocida, estamos en la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Cuando yo lo escuché decir eso, creo que era un diálogo entre periodistas, pero yo, como decíamos antes, lo conocí de acá y dije, ¿acá qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Bergoglio acá?
está diciendo una cosa importante que a mí se me escapó, Ok. ¿no? Porque yo venía quizás mirando el mundo, no te digo con la Guerra Fría que estaba perimida, pero sin terminar de comprender bien cómo era el mundo del 2000 para acá, digamos, más o menos, 2001 para acá, ¿no? Esto lo dijo en el 2013, 13 fue el primer año. al primer año 14, ¿no? Y ahí yo empecé a parar la oreja y a estudiar. Enseguida nos topamos con la frase de Perón, que todos conocen, de que para gobernar a un pueblo, o sea, para ubicarlo y darle un futuro en el concierto de naciones, hay que saber leer el mundo, porque si no, ¿a dónde conducís a tu pueblo, ¿no? Si no miras el mundo correctamente, por más que administres bien la vida interna de tu país, no lo estás ubicando en el concurso de naciones, ¿no? Entonces, bueno, además de mis investigaciones, dieron por resultado también que cuando escuché a Guillermo Moreno, cuando vino de Italia y ya subió Macri a su gobierno, y entonces empezó a hablar, después de esos 2 años de él, durante Néstor y Cristina, fue un obrero más de la causa, militando desde su puesto, sin ninguna o muy reducida exposición pública, ¿no? Y después los 2 años que estuvo en Italia, menos. Pero empezó a hablar y yo, la primera sintonía que encontré, este hombre mira el mundo igual que yo. O sea, la geopolítica como la verdadera política, entonces. No puede haber, o sea, también está la parte interna, ¿no? La Fratelli Tutti del Papa es la paz social y el intercambio de los pueblos. O sea, hacia adentro la paz social. Que siempre es un logro permanente de un pueblo lograr la paz social. Pero también está en la fraternidad de los pueblos. Claro. Y por tanto, es lo que se suele llamar geopolítica para ver permanentemente. Me gusta eso de. Y eso yo lo vi en Moreno de entrada y fue el primer punto de coincidencia. De ahí empecé a escuchar la obra de Moreno. No podía los viernes, pero lo escuchaba derivado en YouTube, ¿no? En el horario que yo pudiera, de ratos. Y después un día me la crucé a Pimpi en un bar de congreso, me acerqué para felicitarla por el programa, que era muy bueno. Y bueno, charlamos unos minutos y me dijo, ¿vos quién sos? Bueno, le dije que era cura, se sorprendió que un cura escuchara la obra de Moreno, no sé por qué. Bien, está bien, está muy bueno. Y ahí fue un contacto y después se fueron dando otros contactos y bueno, hace 2 años y medio que estamos más estrechamente colaborando con charlas, o sea, la perspectiva de justamente el día dentro de un tiempo tenemos una charla con los pastores y otros creos. Y Goratz sobre fe y política, ¿no? Bueno, esos son temas de conversación que siempre aporté desde ahí. Pero me cayó de sorpresa la propuesta de Guillermo para esta postulación. Te hago una pregunta. ¿Siempre te consideraste peronista o no? ¿Cómo es esto? Yo nací en una típica, ustedes no lo conocen eso, son muy jóvenes. Yo nací en una, yo soy del 60, nací en una familia antiperonista de ¿qué? ¿En qué sentido? De que los domingos, se hablaba de fútbol, de familia y de antiperonismo. Claro. Porque era el contagio social, ¿no? Sí, que yo en mi adolescencia escuchaba, ni me interesaba, ¿viste? ¿Qué decían, qué sé yo, ¿no? Después cuando vas creciendo y te interesa, empezás a ver que habían borrado la historia, ¿no? Habían borrado la verdadera memoria histórica. No solo se prohibió el nombre de Perón, ¿no? Sino que se tergiversó. Así que cuando empecé incluso en el seminario, a conocer más la historia y a contactar con amigos o con conocidos que te daban te complementaban la historia que estaba simplemente silenciada, negada, tergiversada.
Así que cuando yo empecé a escuchar de peronismo y de defensa de los trabajadores y la columna vertebral son los trabajadores y que la armonía del capital y el trabajo y que Perón había leído esto en La vida del pueblo, y yo dije, esto cuando yo voy caminando a Luján es lo mismo. Claro, total. La puesta en palabra de política, totalmente. de lo que uno vivía caminando a Luján. Qué hermoso. Así que no es que de golpe adopté una ideología, sino que dije, claro, esto Sí, naturalmente. es lo que uno vive. En esos momentos había mucha conflicto, digamos, de fe y política, con la violencia. Entonces, medio había como posiciones extremas, por tanto, se resolvió separando, ¿viste? Sí. Y la separación tampoco es lo que está en la Biblia, lo que está en todos los libros sagrados, ni en los más grandes teólogos y las prácticas de los grandes santos de la política en la vida de la Iglesia, ¿no? Que son menos conocidos que los santos que te enseñan a orar. Claro. O sea, Santa Isabel de Hungría nadie te enseñó. Santa Juana de Arco, ¿por dónde la conoces? Por una película yankee, imagínate. O sea, no conoces nada de la verdadera. Por la fecha del Día de la Virgen. Si no, el Día de la Virgen es el único día que tiene representatividad de estos emblemas, ¿no? Del catolicismo. Claro, viste, los grandes santos de la política, porque también la política es un camino de santidad. Claro. Nosotros decíamos, la política es sucia, te decían. No te metas en política que es sucia, te decían. Eso es anticristiano. Claro. ¿No? Fue una salida en un momento, bueno, es explicable, todo desde la cultura se puede explicar en su momento, pero hay que reconocer que eso ha traído una falta de compromiso y un olvido que una de las más altas formas de caridad cristiana es la política. Esto lo ha dicho claramente Benedicto, lo repite Francisco. Sí. Por eso es una buena oportunidad, ¿no? Para volver a unir la doctrina justicialista con la doctrina cristiana. Claro, totalmente. Pero aún al quien no conoce el peronismo o disiente por lo que sea y esté, de todos modos, el compromiso político es una de las más altas formas de caridad cristiana, prescindiendo además vale para otros países esto. ¿No? Para toda comunidad cristiana debería incentivarse y todavía falta cómo eso pueda ser espíritu vivido en las comunidades. Perfecto. Hacemos un pequeño cortecito para acomodar un poquito el tema de producción y seguimos. Muchísimas gracias, padre.